Existen cosas ocultas, personajes protegidos, secretos, horrores que de volverse públicos no solo serían difíciles de creer, sino que podrían costarle la vida al que los escucha. Un mundo oscuro y tenebroso puede estarse ocultando del lente de las cámaras y de los medios masivos, pero no todo se puede esconder. Existen filtraciones, fragmentos e índices de estos misterios que revelan lo que pasa detrás del telón y sobre todo lo que está por suceder. ¿Listo o no? Hoy se abre la puerta para que entres al mundo fascinante y peligroso de conspiraciones. Bienvenidos sean todos a este episodio, a esta parte 4 de Sectas Mortales. Un episodio más de sectas y no nos vamos a quedar cortos porque para hablar de sectas hay bastante material. Así que gracias a toda la audiencia que la ha estado pidiendo y a petición de todos, hoy brindamos a ustedes esta cuarta entrega de Sectas Mortales. A lo largo de esta serie ya hemos visto algunos de los casos más inquietantes relacionados con sectas mortales, desde líderes que prometían salvación espiritual hasta comunidades enteras convencidas de que estaban construyendo un mundo mejor. Cada historia que hemos presentado en las partes anteriores ha seguido un patrón perturbador. Grupos que comenzaron ofreciendo esperanza, dirección, propósito y sanación, y que terminaron consumidos por el control, el abuso, la paranoia y la muerte. Ya hablamos de casos como Jonestown, Heaven's Gate, los Niños de Dios y otros movimientos como la Luz del Mundo también, donde miles de personas cruzaron lentamente una línea que al principio parecía invisible, y quizá eso es lo más peligroso de todas estas sectas, y es que nunca comienzan pareciendo sectas. Porque cuando la mayoría de las personas piensa en una secta, imaginan inmediatamente túnicas, rituales extraños, símbolos oscuros o incluso grupos aislados en medio de la nada. Pero la realidad casi nunca empieza así. Muchas veces comienza con algo aparentemente positivo, una comunidad, un líder carismático, un lugar donde las personas sienten que finalmente son escuchadas. Gente buscando sanar una enfermedad, superar un trauma, encontrar dirección, sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Y es precisamente ahí donde ciertos individuos encuentran la puerta perfecta para ejercer el control. Esta noche vamos a entrar en 3 historias nuevas y ocurridas en Latinoamérica. Casos reales que demuestran que esta clase de horror no pertenece solamente a lugares lejanos o películas de terror psicológico. Vamos a empezar con un caso en Brasil, luego Chile y terminaremos en México, donde estos países fueron escenario de movimientos que comenzaron hablando de espiritualidad, de sanación, de conciencia, de iluminación y terminaron envueltos en denuncias de abuso, manipulación mental, violencia, en algunos casos extrema, rituales y por supuesto sacrificios. En algunos aspectos, los casos que veremos hoy son igual o incluso más perturbadores que muchos de los que hemos cubierto anteriormente. Pero también es importante hacer una distinción. Sectas hay muchas. Algunas nunca llegan al nivel de tragedia que vamos a ver esta noche. Sin embargo, existen patrones que se repiten constantemente, porque una comunidad deja de girar alrededor de ayudar a las personas y empieza a girar alrededor de proteger a un líder. Las preguntas dejan de ser bienvenidas. El pensamiento crítico comienza a verse como una rebeldía. El grupo empieza a aislarse emocionalmente del resto del mundo. Y es ahí donde poco a poco la vida de estas personas deja de pertenecerles a ellas mismas para comenzar a pertenecerle a alguien más, a un maestro, entre comillas, a un elegido, a un sanador, a una figura que exige obediencia total mientras se rodea de asistentes
privilegiados control y poder. Y cuando la manipulación, la soberbia y el control absoluto comienzan a manifestarse en ese tipo de figuras, no te equivoques. Ya están caminando hacia algo sectario. Lo único que muchas veces impide que alguno de estos movimientos crucen completamente esta línea es que todavía existen personas dentro de sus filas, de sus rangos, capaces de despertar, de cuestionar y marcharse antes de quedar atrapadas. Porque hay grupos que no quieren ayudarte a crecer, quieren que vivas para ellos, trabajes para ellos, pienses como ellos y dependas completamente de ellos. Y esta noche vamos a entrar en estas 3 historias donde eso fue exactamente lo que tristemente ocurrió. Nuestro primer caso, John of God. Le podríamos decir Juan de Dios, pero aparentemente es mejor conocido como John of God. Así es como se dio a conocer el escándalo o la secta. Brasil, década de los años 70, mientras gran parte del país atravesaba cambios sociales, pobreza en muchas regiones y una población profundamente marcada por la espiritualidad, comenzaba a surgir una figura que con el tiempo sería conocida en todo el mundo como John of God o João de Deus. Tengo que hacer el acento, disculpe. No puedo leer João de Deus con un acento brasileño. Para miles de personas no era simplemente un curandero ni un líder espiritual. Era un hombre que supuestamente podía ver enfermedades invisibles, canalizar entidades espirituales y realizar milagros imposibles de explicar por la medicina moderna. Su verdadero nombre era João Teixeira de Faria. Durante años construyó una reputación tan grande que personas de distintos continentes viajaban hasta Brasil convencidas de que estaban frente a alguien tocado directamente por Dios. Pero antes de convertirse en esa figura casi mística, João era un hombre extremadamente humilde. Nació en una familia pobre, tuvo muy poca educación formal y trabajó desde joven en distintos oficios manuales. Nada en su vida parecía indicar que terminaría liderando uno de los movimientos espirituales más conocidos y polémicos de América Latina. Según su propia versión, todo cambió cuando era joven. Comenzó a escuchar voces, a experimentar episodios extraños que no podía explicar, y João afirmaba que ciertos espíritus o entidades tomaban control de su cuerpo para ayudar a las personas. Decía no recordar lo que ocurría durante esos episodios, como si él simplemente fuera un recipiente utilizado por fuerzas superiores. Con el tiempo empezó a atraer curiosos, enfermos y creyentes, personas desesperadas que llegaban buscando algo que los hospitales ya no podían ofrecerles. Y esa es una de las cosas más importantes para entender cómo comienzan muchos de estos movimientos. Rara vez captan primero a personas fuertes y estables. Captan a personas vulnerables, gente que está enferma, personas emocionalmente rotas, familias desesperadas que están buscando un milagro cuando todo lo demás ha fallado. Y en medio de ese dolor, João comenzó a construir algo enorme. Para finales de los años 70 y principios de los 80, su fama ya se había expandido considerablemente. Miles aseguraban haber sido sanados por él. Algunos afirmaban que tumores habían desaparecido. Otros hablaban de recuperación instantánea de dolores físicos, problemas de visión o enfermedades crónicas. Y entonces comenzaron las famosas cirugías espirituales, el elemento que terminaría convirtiéndolo en una figura internacional. Las escenas parecían sacadas de una película, personas entrando en trance, multitudes llorando, música espiritual, oraciones y João realizando supuestas operaciones médicas sin anestesia y muchas veces sin condiciones sanitarias normales. En algunas ocasiones utilizaba cuchillos de cocina, bisturís improvisados o incluso introducía instrumentos por la nariz de las personas mientras afirmaba estar guiado por entidades espirituales. Y lo más impactante para quienes observaban era que muchos pacientes parecían no sentir dolor.
Algunos sangraban frente a cámaras mientras los presentes aseguraban estar presenciando algo sobrenatural. Para sus seguidores, aquello era una prueba irrefutable de que Joao realmente poseía dones divinos. Pero para otros era el inicio de algo profundamente inquietante, porque mientras más crecía esta fama, más crecía también el nivel de control emocional y espiritual que ejercía sobre quienes llegaban hasta él. En 1978 fundó oficialmente la Casa de Don Ignacio de Loyola, en la ciudad o el pueblo de Abadiânia, un pequeño pueblo ubicado entre Brasilia y Goiânia, y este terminaría transformándose completamente por su presencia, este pueblo. Lo que antes era un lugar relativamente desconocido comenzó a llenarse de hoteles, centros espirituales, restaurantes y muchos visitantes del extranjero. Venían gente de Estados Unidos, de Europa, de Australia, viajaban específicamente hasta allí solo para poder verlo. Algunos esperaban durante días enteros con la esperanza de recibir una consulta privada o ser elegidos para algún tipo de tratamiento especial. Y es aquí donde empieza a aparecer algo que se repite constantemente. Muchos líderes sectarios. Es la construcción de una figura casi intocable. Joao dejó de ser visto como un hombre común. Para muchos ya era un intermediario entre el cielo y la tierra, un hombre capaz, mejor dicho, incapaz de equivocarse. Alguien cuyo juicio estaba por encima del cuestionamiento normal. Y cuando una comunidad comienza a tener este tipo de tratas hacia una persona de esta forma muy especial, empiezan las reglas a cambiar. Celebridades internacionales comenzaron a visitarlo. Políticos, empresarios y figuras públicas hablaban de él como si realmente fuera un hombre santo. Incluso la célebre Oprah Winfrey realizó programas relacionados con sus supuestas capacidades espirituales. Eso elevó todavía más esta imagen ante el mundo, porque para alguien viendo todo desde afuera, si tantas personas importantes creían en él, iban a verlo, y hasta pues Oprah Winfrey, entonces pues debe ser algo de real. Pero detrás de toda esta imagen de sanador milagroso, de toda esta atmósfera espiritual y de toda esta devoción colectiva, lentamente comenzaba a surgir historias mucho más oscuras. Comentarios aislados al principio, rumores nada más, ¿verdad?, que parecían perderse entre la multitud de seguidores fanáticos, mujeres que hablaban de comportamientos extraños, personas que aseguraban haber sido llevadas a habitaciones privadas, testimonios que durante años casi nadie quiso escuchar. Y mientras miles seguían llegando, buscando sanación con él, otros ya comenzaban a preguntarse si detrás del milagro se escondía algo completamente distinto. Con el paso de los años, lo que ocurría alrededor de John of God dejó de parecer simplemente un centro espiritual. La casa de Don Ignacio comenzó a transformarse lentamente en algo mucho más complejo, un ecosistema completo construido alrededor de la figura de Joao Teixeira. Todo giraba alrededor de él. La economía del pueblo comenzó a depender de estas visitas. Los hoteles, las guías turísticas, los voluntarios, asistentes espirituales, los vendedores incluso de cristales, de hierbas, agua bendita, supuestos objetos energéticos. Miles de personas comenzaron a vivir directa o indirectamente gracias al flujo constante de seguidores que llegaban buscando un milagro. Y mientras más crecía el movimiento, más se fortalecía la imagen casi ya sobrenatural de Joao. Ya no era visto solamente como un hombre con habilidades especiales. Para muchos seguidores era literalmente un canal divino, un recipiente humano utilizado por entidades espirituales superiores. Él mismo afirmaba que más de 30 espíritus diferentes podían incorporarse en su cuerpo, incluyendo médicos fallecidos, santos y figuras religiosas. Decía que durante las sesiones dejaba de ser él mismo y se convertía simplemente en un instrumento para que esas entidades actuaran a través de él. Y ese detalle es importante porque creaba una separación psicológica muy conveniente. Si algo extraño ocurría, ¿verdad?, pues no fui yo, no fue Joao.
había sido la entidad. Si alguien se sentía incómodo, confundido o violentado, pues se le hacía creer que no debía cuestionarlo porque estaba frente a una fuerza espiritual que era demasiado grande, incomprensible para la mente humana. Poco a poco, las barreras normales del juicio crítico pues comenzaban a desaparecer. La gente disculpaba todos esos detalles extraños que ya se veían en él porque pues decían, es que no es él, es el espíritu, es la entidad la que lo hizo hacer o decir esto. Las ceremonias estaban cuidadosamente estructuradas para reforzar esa sensación también. Personas vestidas completamente de blanco, salas silenciosas llenas de concentración colectiva, filas interminables de enfermos esperando una oportunidad de ser vistos por el médium. Algunos lloraban antes incluso de acercarse a él. Otros aseguraban sentir energías intensas apenas entrando al lugar. Y cuando cientos de personas creían estar viendo una experiencia sobrenatural al mismo tiempo, el ambiente emocional se volvía extremadamente poderoso. Muchos testimonios describieron cómo los nuevos visitantes eran recibidos con una gran amabilidad, atención y una sensación constante de que habían llegado a un lugar muy especial. Eso también es común en este tipo de movimientos. Primero se genera esta confianza, cercanía, pertenencia. La persona tiene que sentirse que finalmente encontró la respuesta, la comunidad, el propósito para su vida. Y una vez que el vínculo emocional se forma, cuestionar al líder comienza a sentirse casi como traicionar algo sagrado. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a convertirse en asistentes ya permanentes dentro del complejo. Hay gente que dejó sus trabajos, sus casas, sus familias y se dedicaron ya al 100% a vivir allí a las órdenes, a lo que pedía, lo que necesitaba Joao. Seguidores fieles que ayudaban a organizar ceremonias, acompañaban visitantes extranjeros, habían traductores, había gente que protegía también, cuidadores, gente que trabajaba en el ámbito incluso de hasta marketing, cuidando la imagen, promoviendo la imagen del sanador Joao. Y ahí es donde empieza a formarse algo más parecido a un círculo interno. Personas que no solo admiraban a Joao, personas cuya vida completa comenzó a depender emocionalmente y económicamente también de él. O sea, hay que recordar que esa gente dejó todo, entonces pues si querían tener techo, comida, más valía que hicieran lo que el líder, ¿verdad?, de la secta les dijera. Mientras tanto, las famosas cirugías espirituales que él hacía seguían atrayendo atención internacional. Había pacientes que salían convencidos de haber sido sanados milagrosamente y otros que empezaron también, ¿verdad?, entre todos los rumores, empezaron a salir estas voces que aseguraban que habían sido estafados y que no era cierto. Habían quienes comenzaron a notar comportamientos extraños, especialmente mujeres jóvenes fueron las primeras que empezaron a hablar. Algunas relataron haber sido seleccionadas de entre la multitud, privilegiadas y llevadas a sesiones privadas. Muchas describían exactamente el mismo patrón. Primero eran halagadas. Joao les decía que poseían una energía especial, una sensibilidad distinta, un don espiritual único. Luego se les hacía creer que debían participar en tratamientos reservados solo para personas elegidas. Y como ya estaba dentro del ambiente donde todos lo trataban como un enviado divino, pues muchas terminaban bajando completamente la guardia. Una de las cosas más inquietantes es que los testimonios coinciden incluso décadas después. Mujeres de distintos países que jamás se conocieron entre sí y que empezaron a describir los mismos métodos, aunque en diferentes épocas, extremadamente similares. O sea, este hombre, imagínense, desde los años 70 se salió con las suyas. Describían lo mismo, ser llevadas a habitaciones privadas, toques inapropiados disfrazados de limpieza espiritual, entre comillas, manipulación emocional y posteriormente abuso sexual. Pero durante años casi nadie hablaba públicamente, porque denunciar a Joao dentro de ese entorno era pues casi imposible. Muchas víctimas sentían vergüenza, sentían culpa, confusión. Algunas llegaron buscando ayuda después de traumas previos o enfermedades graves, imagínense, y otras habían invertido mucho dinero, tiempo, mucha fe, viajando desde el otro lado del mundo. Así que aceptar que este hombre, al que consideraban un gran sanador y que fuese en realidad un cochino depredador,
significaba destruir completamente una realidad que habían construido alrededor de él. Y peor aún, cuando algunas intentaban contar lo ocurrido, muchas veces no eran escuchadas. Seguidores cercanos al médium minimizaban también las acusaciones, asegurando que todo formaba parte del tratamiento espiritual. Algunas mujeres incluso fueron convencidas de que lo que había ocurrido, ¿verdad?, era necesario para transferir energía o completar el proceso de sanación. Eso es precisamente lo que vuelve tan peligrosos estos entornos cuando evolucionan hacia estructuras sectarias. El líder deja de responder ante reglas normales, la moral cambia dependiendo de lo que él diga y las personas alrededor comienzan a proteger esta misma estructura, incluso cuando algo claramente horrible está ocurriendo frente a sus ojos. Primeramente sienten que deben taparlo, protegerlo. Para ese momento, John of God ya no era simplemente un hombre famoso en Brasil, ya era una figura mundial protegidísima, no solo por fanáticos, sino hasta por los medios, por celebridades, rodeado de dinero, mucha influencia y una reputación tan poderosa que parecía intocable. Y precisamente por eso, cuando finalmente comenzaron a surgir las primeras denuncias públicas serias, el impacto fue devastador. Durante décadas, todo parecía funcionar perfectamente bien alrededor de João de Deus. Las filas seguían creciendo, personas de distintas partes del mundo continuaban llegando al pueblito de Abadiânia, convencidas de que estaban frente a un hombre capaz de hacer lo imposible. Para muchos no era un simple curandero, ya era alguien que supuestamente caminaba entre lo humano y lo divino, y mientras más grande se volvía esta imagen, más fácil parecía imaginar que detrás de toda esa espiritualidad pudiera esconderse algo monstruoso. Pero hay algo que ocurre cuando una persona pasa demasiado tiempo siendo adorada sin límites. Poco a poco deja de verse a sí misma como alguien normal. Las reglas comienzan a desaparecer, los cuestionamientos se convierten en ataques, y el entorno alrededor del líder empieza a transformarse también en una barrera diseñada no para proteger a las personas, sino para protegerlo a él. Las primeras grietas aparecieron lentamente. Comentarios aislados al principio, mujeres que abandonaban el complejo emocionalmente destruidas. Rumores sobre consultas privadas que dejaban una sensación extraña e imposible de explicar del todo, pero dentro de un ambiente donde miles de personas creían estar frente a un hombre santo, casi nadie quería escuchar estas historias, porque aceptar que algo oscuro estaba ocurriendo significaba destruir la ilusión completa. Y muchas víctimas permanecieron en silencio durante años. Algunas llegaron buscando sanar heridas profundas, otras habían agotado todas las opciones médicas posibles. Había madres desesperadas, personas con enfermedades terminales, individuos emocionalmente rotos buscando cualquier señal de esperanza posible. Y precisamente ahí estaba el verdadero poder de João. Él entendía perfectamente cómo acercarse a las personas vulnerables, hacerles sentir que habían sido elegidas para algo especial y luego abusar de ellas. Una de esas personas fue Sahiri Lini. Es una coreógrafa holandesa que viajó a Brasil buscando sanar traumas pasados. Como muchos otros, ¿verdad? Llegó convencida de que estaba entrando en un lugar sagrado. Poco a poco se fue acercando al círculo interno del complejo espiritual y se le permitió participar más de cerca en ceremonias, ayudar dentro de la casa Don Ignacio y sentirse parte de algo más grande. Hasta que un día fue llamada a una de estas consultas privadas. Y ese detalle aparece una y otra vez en todos los testimonios. Primero venía la selección. João escogía mujeres entre la multitud, les decía que poseían esta energía, esta vibra diferente, esta sensibilidad especial a lo espiritual, un potencial único. Las hacía sentir vistas, importantes, elegidas. Obviamente ellas rotas emocionalmente, ¿verdad? Con un pasado difícil. Cuando la admiración y la confianza ya estaban completamente construidas, pues venía el aislamiento. Tenía estas habitaciones apartadas, con puertas cerradas, silenciosas, y según pues los múltiples testimonios, ahí comenzaba otra cara distinta del sanador. Una que no parecía frente a cámaras, ni frente a las multitudes, que lloraba durante las ceremonias. Sahira contó años después que salió emocionalmente destruida de aquella habitación.
Y lo más perturbador es que durante mucho tiempo ni siquiera pudo procesar completamente qué fue lo que ocurrió. Esto es como cualquier cosa, una persona en un estado de shock no entiende lo que le ha pasado. Hay personas que les puede tardar mucho tiempo, años, para lograr entender de que les pasó algo traumático. Una parte de ella seguía atrapada dentro del discurso espiritual del grupo, seguía intentando ella misma incluso convencerse de que quizás aquello que le habían hecho en ese cuarto en privado tenía algún significado superior que no lograba comprender todavía. Y ahí es exactamente lo que vuelve tan peligroso este tipo de entornos sectarios. Es esa línea entre lo correcto y lo monstruoso. Comienza a distorsionarse lentamente. El abuso deja de presentarse como abuso, se disfraza de purificación, de transferencia espiritual, de tratamiento energético. Y cuando la víctima intenta resistirse, pues ya está rodeada por un entorno completo que le repite que el líder no puede equivocarse. Entonces, el equivocado, ¿quién es? Eres tú. Durante años, muchas mujeres así les pasó y por eso callaron. Pero en 2018, Zahira finalmente rompió el hielo y habló públicamente. Y en ese momento en que lo hizo, algo ya había empezado a derrumbarse. Ella fue quizás el elemento que abrió esta grieta, quebró el hielo y todo empezó a salir a la luz. Porque otras mujeres, al ver que Zahira fue mediáticamente pues muy fuerte en el aspecto de contar lo que le pasó, muchas mujeres empezaron a salir también, empezaron a reconocer también el mismo patrón que Zahira contaba y empezaron a surgir historias separadas por décadas, por países y hasta idiomas de distintos lugares comenzaron a coincidir de forma escalofriante. Mujeres brasileñas, europeas, estadounidenses, australianas, que por muchos años se quedaron calladas, empezaron a describir prácticamente la misma secuencia que vivió Zahira. Primero acercadas emocionalmente, luego aisladas a estos consultorios privados, para finalmente ser sometidas bajo la idea de que todo lo que les había pasado en privado, el abuso sexual, formaba parte de un proceso espiritual especial. Y en cuestión de horas comenzaron a llegar estas cientos de denuncias y mientras más testimonios aparecían, más oscuro se volvía todo. Varias víctimas aseguraron que personas dentro de la casa Don Ignacio sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Habían asistentes que veían mujeres salir llorando, personas emocionalmente quebradas, seguidores que escuchaban gritos o súplicas detrás de esas puertas, pero que preferían mirar hacia otro lado porque no podías cuestionar al líder, al medium, porque equivalía casi a traicionar la fe. Y entonces apareció una acusación todavía más devastadora. La propia hija de Joao, Dalva Teixeira, declaró públicamente que había sufrido también abusos desde la niñez. Según contó su madre, la envió a vivir con él creyendo sinceramente que tendría una mejor vida, pero detrás de la imagen pública de este hombre espiritual existía otra realidad completamente distinta. Dalva describió años de terror, de control, de violencia dentro del propio entorno familiar de este hombre supuesto sanador. Y cuando finalmente comenzó a revelarse todo esto públicamente, la imagen construida durante décadas empezó a desplomarse a una velocidad brutal. Las autoridades iniciaron investigaciones más profundas y se encontraron grandes cantidades de dinero, armas ilegales y comenzaron a surgir más y más acusaciones todavía más perturbadoras relacionadas a explotación de personitas de una cierta edad. También había explotación de mujeres en redes clandestinas operando alrededor del complejo de todo el país. Algunas denuncias jamás pudieron comprobarse completamente, pero el simple nivel de horror que rodeaba ya el caso era suficiente para destruir la imagen del supuesto hombre santo. Mientras tanto, una activista llamada Sabrina Bittencourt, recuerden su nombre, vamos a hablar algo interesante de ella después, comenzó a ayudar a recopilar testimonios de víctimas de distintos países. Sabrina denunciaba públicamente amenazas constantes mientras investigaba el caso y afirmaba que detrás de la fachada espiritual existía algo mucho más grande y oscuro de lo que la mayoría imaginaba. En 2019, ¿qué creen? Resulta que Sabrina aparece desvivida. Oficialmente se habló de un desvivimiento, o sea que ella misma se
autodesvivió. Ya saben que no podemos decir la palabra, así que por eso hablamos en código a veces. Pero debido a las amenazas previas y al contexto completo del caso, su muerte abrió todavía más preguntas de las que cerró. Finalmente, John of God fue arrestado y condenado por múltiples delitos. El hombre que durante décadas fue tratado como un instrumento divino, terminó expuesto ante el mundo como una figura profundamente corrupta y depredadora. Pero quizás lo más inquietante de toda esta historia es que incluso después de todo eso, pueden creer que todavía quedaron seguidores incapaces de aceptar el caso. Hasta la fecha hay personas que prefieren negar los testimonios, las pruebas, las condenas, antes que aceptar que habían entregado su fe a alguien que utilizó precisamente esa fe para destruir vidas. Esto nos recuerda a lo que vimos en el caso de la luz del mundo, ¿verdad? Que después de que el hombre fue ya encarcelado y salieron todas las cosas a la luz, pues la gente, la gran mayoría de las personas siguen, como dice un dicho, the show must go on, o sea, sigue el show, porque cuando una figura ocupa dentro de la mente de sus seguidores un lugar casi sagrado, la verdad deja de ser suficiente para despertarlos. Lastimosamente es así. Y como suele ocurrir en este tipo de casos también, cuando las investigaciones comenzaron a profundizarse, empezaron a aparecer rumores todavía más oscuros. Entre los documentos y correos que circularon en Internet, algunos mencionan supuestos vínculos entre testimonios relacionados con John of God y figuras asociadas a nada más y a nada menos que el caso de Epstein. Epstein está relacionado con John of God. Incluso apareció un correo filtrado donde se menciona a una mujer que habría denunciado prácticas ocurridas dentro del llamado Zorro Ranch. Ese lugar era un rancho que tenía Epstein, si no me equivoco, en Nuevo México. Y aseguraban que Jeffrey Epstein le habría ofrecido dinero para participar en actividades relacionadas con tráfico humano, bebés, para el mercado negro. Nada de esto ha sido pues obviamente confirmado oficialmente, está en los emails, pero el simple hecho de que el nombre de John of God pues comenzó a aparecer dentro de los emails de Epstein con otras personas, pues se puede ver que a lo mejor hay una red internacional de tráfico de personas, de personitas también, donde estas personas como John of God, Epstein y quién sabe cuántos más conectaban y hacían tráfico. Y pues, ¿qué creen? Que una de las personas que investigó esto, el caso de Epstein, es Sabrina Bettencourt, la que se desvivió. Entonces, ¿será que a lo mejor Sabrina descubrió algunos lazos interesantes que a lo mejor exponían la red, otras personas a esa red, a lo mejor algún otro tipo de gurú, algún líder carismático también o algún político, y pues tuvieron que silenciarla porque ya estaba llegando muy lejos, porque no habría razón de silenciar a una mujer así por revelar los detalles de los abusos de Joao, si supuestamente ya el hombre pues cayó, ya fue a la cárcel. O sea, si un periodista empieza a revelar más y más y saca más investigación sobre el caso como tal, no habría por qué ser una amenaza. Yo creo que la amenaza vino desde el momento que Sabrina empezó a sumar la red o los lazos de Joao con personas al extranjero, y ahí es donde la desvivieron. Así que vamos a ver este video, este video que habla un poco acerca de la relación de el caso de Epstein con Joao de Deus. Le impusieron 99 años por violar a las chicas de una red de tráfico. Eran sus mejores amigas, existen fotos y correos que lo confirman. La mujer que acusó al líder de la secta, Juan de Dios, se suicidó de manera misteriosa estando en España. Epstein le ofreció dinero para hacer esto, tener bebés para el mercado negro. Documentos de Epstein vinculan a John of God, mentor de Oprah y falso sanador, con esclavitud infantil en sótanos, venta de bebés y órganos por $40,000 en el mercado negro y trata de mujeres. Enfrentó 600 acusaciones de ya saben qué. John of God faced over 600 allegations of, secuestro, tráfico y tortura. Cuando las mujeres envejecían o dejaban de serle útiles, él las mataba y se deshacía de sus cuerpos. Oprah tuvo una escuela en África con escándalos de abuso sexual, donde el personal abusaba de las niñas. Hasta hallaron un bebé vivo en una mochila en la escuela.
Juan de Deus fue condenado a 99 años. Miren a quienes posaron con él y Weinstein. Dios los cría y ellos se juntan. Ella apoyaba a este asesino y traficante. Dirigía escuelas en África. Y efectivamente, cabe mencionar que Oprah Winfrey, no sé si todavía la tiene, pero tenía una escuela en África y hacía mucha publicidad de esta buena obra. Y se empezaron a dar rumores y la gente decía, no, teorías conspirativas. Esto fue antes del caso de Epstein se hiciera famoso. Así que yo estoy bastante curioso de saber más. Posiblemente voy a investigar un poco más acerca de qué es lo que Sabrina habría descubierto hasta donde se supo. Pero yo creo que seguramente esto es lo que le costó la vida a Sabrina. Es que descubrió lazos entre John of God, Oprah, que seguramente pues también tenía alguna que otra cosa que ver, porque si le dio una gran fama a John of God, ella hizo un programa especial. Lo pueden encontrar en YouTube. Ella le hizo un programa especial a este hombre. Ella llegó, lo abrazó, le hizo un reportaje muy lindo, haciéndolo ver como un gran líder, sanador espiritual y todo esto. Pues no cabe duda que algún tipo de negocio, algún tipo de trato debajo de la mesa se traía con él. Y pues la conexión con Epstein, pues todo esto pues te revela que era muy, muy serio el asunto. O sea, estas personas traficaban personitas y manejaban seguramente dinero para poder traficar, qué sé yo, a lo mejor él mandaba de Brasil personitas, Oprah mandaba de África, etcétera. Porque esto, aunque muchos hasta la fecha no lo quieren creer y nada, ustedes están locos, esto existe. El tráfico de personas existe, es un negocio grande, así como existe que hay gente que me ha dicho que no es cierto. En China también hay gente que desaparece, mucha gente desaparece en todas partes del mundo, pero en China ya se sabe y es un problema serio que hay gente que las desaparecen para robarle los órganos. Eso es un problema bastante fuerte en China, el mercado negro del robo de órganos. Y ¿cómo puedes pensar de que este tipo de cosas, solo porque una celebridad es gentil, se ve bien en pantalla, te gusta, es cool, ¿verdad? No, de pronto no se da a prácticas oscuras? O sea, si los mismos líderes de sectas, o sea, podemos aceptar que un líder de secta como este hombre Joao, muy carismático, ustedes lo vieran en los videos llorando, y todo, y la gente súper emocionalmente compatizante, no sé cómo se dice la palabra, pero que compadecen con él. ¿Ustedes creen que una celebridad no tiene este tipo de doble personalidad, de alter ego? O sea, no todas, ¿verdad? Pero alguien muy poderosa como Oprah, no crean que llegan hasta esta cúspide de fama y de poder y de dinero sin tener, como dice un dicho, cola que le pisen. Tengo otro video que les voy a enseñar. Este dura un poco más de 5 minutos más o menos. Se recomienda discreción. Los medios suelen maquillar estas historias antes de exponerlas. Se centran solo en acusaciones de adultas en medios masivos e ignoran hechos graves como en el caso de Juan de Deus, omitiendo el tráfico de bebés. Hacedor de milagros o monstruo. Es conocido como Juan de Dios, un famoso sanador espiritual, cuyos seguidores afirman que puede curar milagrosamente enfermedades como el cáncer. Pero ahora, el otrora querido gurú está acusado de abusar sexualmente de cientos de mujeres, y eso no es todo. Han surgido también horribles acusaciones de tráfico de bebés y asesinato en un caso que está conmocionando al mundo entero. Sabrina Bittencourt, de 38 años de edad, vivía bajo protección en territorio español. Ella se vio obligada a huir de Brasil, acogiéndose al amparo internacional, tras recibir graves amenazas por denunciar la red de esclavas sexuales que operaba Juan de Deus.
Dijo que retenían niñas para tener bebés, venderlos en el mercado negro y luego asesinarlas. Cientos de niñas esclavas engolladas usadas como vientres para vender bebés. Rooms to get pregnant for their babies to be sold. Tras las amenazas, Bittencourt, madre de 3, se suicidó misteriosamente. Sus denuncias llevaron al arresto del curandero João de Deus. Víctimas Unidas, grupo de apoyo a víctimas de abuso que trabajó con Sabrina Bittencourt, dijo que dejó una nota sobre su suicidio. Su hijo Gabriel confirmó su muerte en Facebook. Dio el paso final para que viviéramos. Mataron a mi madre. Gracias a Sabrina Bittencourt, más de 600 mujeres denunciaron a João de Deus por abusos sexuales en sus sesiones de sanación. Arrestado en Brasil, fue enviado a prisión preventiva antes de ser acusado de violación y agresión sexual. El líder de la secta ganó fama mundial en 2010 al ser entrevistado por Oprah Winfrey. Oprah escribió que al conocerlo se sintió desfallecer y se marchó con una paz inmensa. Más tarde borró los comentarios y desde entonces pide justicia para las mujeres que él abusó. Simón. Sin contar a los niños esclavizados ni a los bebés traficados al mejor postor o a su hija que denuncia violaciones desde los 9 años. Bittencourt reportó recién nacidos vendidos por 40,000 libras en Europa, EU y Australia. Ella añadió, tras 10 años pariendo, las mataban. Tenemos testimonios. Impactante, afirmó que las retenían en granjas remotas para obligarlas a procrear antes de ejecutarlas. Entre ellas, el Zorro Ranch de Clinton Epstein. y Naomi Campbell figuran entre los famosos que al parecer visitaron al sanador de 77 años en su complejo. ¿Saben quién más trabajó con el monstruo de Brasil? La cocinera de espíritus Marina Abramović, que filmó allí el documental The Space in Between en 2016. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Estoy seguro de que tanto Abramović como el monstruo de Brasil tenían mucho en común de qué hablar. ¿Cómo es que ha llegado a hacer eso de esa manera tan particular? Se já descobriu que existe esse lugar, crianças, tráfico de bebês há mais de 20 anos, feitas. ¿Qué es lo que debo hacer? Completamente organizada y con muchos cómplices. A gente tem. En ese momento la inteligencia artificial me falló porque viene traduciendo del inglés al español y de pronto le meto portugués y entonces ya no sabe qué está haciendo. Recolhido depoimentos, relatos adotivas dessas crianças que foram vendidas entre 20.000 e 50.000 dólares na Europa e nos Estados Unidos e na Austrália, em fazendas, em lugares remotos em Goiás e no norte de Minas, que serviam de matrizes para a criação, para ficarem grávidas. Está hablando detalles de qué hacían con este tráfico de personas. O sea, eran vendidas como para hacer vientres de alquiler. Para entregar esses bebês que eram vendidos. O sea, las embarazaban y luego usaban estos bebés y eran vendidos. Obviamente eran bebés no registrados, ¿verdad? En un hospital. Entonces era mucho más fácil así poderlos traficar.
e depois eram mortas. Sabrina Bittencourt falleció poco después de grabar este video. Así que este es el primer caso de João de Deus, un caso que todavía está dejando muchas preguntas, mucho de qué hablar, y aunque el hombre pues ya cayó, más probable es que estas redes se reorganizan, ¿no? Algo que personalmente me molesta bastante a mí es cuando estas cosas ocurren y las celebridades, como siempre, ¿no? Se hacen los escandalizados, ¿no? Esta Oprah Winfrey, oh, no, condeno los actos. No, ¿qué condenas qué? O sea, tú ya eras amigas de Harvey Weinstein, cayó. Eras amiga de Diddy, cayó. O sea, siempre ha tenido lazos con personajes que luego se entera uno en lo que andaban y a un momento dado, como dicen por ahí, pues tantos amigos tienes que andan metidos en este tipo de cosas, pues hay que preguntarse en qué andas metida, que todos tus amigos están cayendo. Algo similar pasó aquí con un animador de televisión, que hasta la fecha la gente como que no suma el 1 más 1. Yo lo sumé desde un principio. Es un ex humorista, no voy a decir su nombre porque no quiero tener problemas, ya que es algo ya a nivel local, me podría afectar si ando mencionando nombres, pero es un ex humorista de televisión, en un elenco que hacían parodias de todo tipo, y se convirtió en un animador de televisión. Resulta ser de que uno de sus amigos, que era parte del elenco de humoristas también de los años 80 y 90 con él, fue parte de una investigación de un operativo donde se descubrió que había tráfico de personas y que había incluso posesión de material de personitas de una cierta edad. Entonces el caso fue tapado, porque aquí son buenísimos para tapar esas cosas, que especialmente se involucra a figuras mediáticas. Lo taparon. En su momento a este animador de televisión le hicieron preguntas: ¿qué piensas de esto de tu amigo que supuestamente, no, sin comentarios, yo no sé? Años después resulta que su productor, el productor del programa de televisión que él anima, se descubre que también era otro cochino y que tenía material de personitas de una cierta edad en su posesión. Y así como Oprah Winfrey, escandalizado en Twitter, en ese entonces creo que era Twitter todavía, puso: estoy muy afectado con la noticia, no sabía, y resulta que él fue el primero, uno de los primeros que le echó tierra cuando salió a la luz esto de la película de Sound of Freedom, que se acuerdan aquí nosotros lo hablamos, que se venía esta película porque pues no había promoción, no se estaba dando a conocer, y animamos a la gente que la fuera a ver, y gracias, muchos de ustedes fueron. Y este hombre le echó tierra a esto. Él decía que era una teoría conspirativa, todo esto de que hay redes de menores que son traficados, y fue para mí como: ok, no me cabe duda, tú tienes algo que ver, tienes amigos que tuvieron que ver, con eso. Más probable que a lo mejor tú te das a eso también, y por eso te interpela, te enoja cuando la gente quiere o cuando exponen en una película esta realidad. Porque si no, cualquiera diría: pues qué bueno que este tipo de películas se hagan o no decir nada. Pero él fue como muy abierto en enojarse públicamente con respecto a la película, y bueno, muchas personas en el momento dijeron: qué raro, ¿no? Que él está, pero yo sí sumé 1 más 1 y dije: este hombre tiene algo que ver. Y es hasta la fecha uno de los animadores de televisión más incompetentes que hay, porque él todas sus preguntas y todo eso las tiene escritas. Él no sabe hacer preguntas, por eso recibe a veces en su set a doctores, a veces recibe personas muy cultas, sociólogos, y cuando le toca él darle una respuesta, a veces el sociólogo o la persona le dice: ¿y tú qué piensas de tal cosa? No responde. ¿Por qué? Porque él es un animador que está con un papelito, de hecho siempre está con su papelito frente a él, y está leyendo el papelito. Entonces cuando le toca salirse del guión, del papelito, él no sabe qué hablar, no sabe qué decir. Entonces ahí se nota y se pone nervioso, y lo único que sabe hacer es atacar, ataca sin argumentos, y luego los invitados, porque a él le gusta hacer lo que le llaman esto es una cosa que nació en Francia. De hecho, era una película chistosa que se llama yo creo que llegó a Latinoamérica esta película también, una versión americana que se llama La Cena de los Tontos o La Cena del Tonto. Y la película consiste en que traes a cenar, o sea, normalmente es un grupo de amigos así todos distinguidos, que se la tiran de muy cultos, y traen a una persona a cenar que no sabe, pero el objetivo es burlarse de esta persona durante toda la cena.
Y entonces hay una película que creo que está basada en una obra de teatro que se llama Le Dîner de Con, la cena de los tontos o del tonto. Y luego hicieron una versión americana, por eso creo que a Latinoamérica debe de existir la película en español. Y eso es lo que este animador de televisión hace. En su set, él siempre trae a lo que él cree que es un tonto para agarrarlo entre él y sus invitados y pues según ellos hacerlo pedazos. Pero a veces se equivocan y traen a una persona que les lleva mucho, ya que ya había ido y había regresado. O sea, como dice el dicho, ya fue, ya regresó. Mientras ellos iban, él ya había ido y había regresado. Y los deja más bien a ellos en ridículo. Pero él también edita tanto su programa que a veces solo deja las partecitas donde él dice que le gana los argumentos. Y al final te das cuenta que está muy cortado. Y ahí te das cuenta que pues seguramente más de alguna cosa quedó humillado y lo cortó. Pero aún así logra trascender y se nota que no logra como humillar al invitado. Entonces él se presta mucho a esto y muchas personas ya han pedido que bajen este programa, pero no lo bajan porque pues es parte de el famoso canal de televisión de Radio Canadá, subvencionado con los impuestos de la gente. Entonces hacen lo que se les pega la real gana. Muy bien, seguimos. Ese era un paréntesis nada más. Pero sí, este es un índice cuando una persona, no nos estamos desviando del tema del sectarismo, una persona que es parte de una red, para ellos también es como una secta esto, donde hacen trata de menores o donde tienen algo que ver con personas, siempre defienden, o cuando ya atrapan a alguien cercano a ellos, oh, escándalo, oh, condeno los hechos que fulano hizo, yo lo conocí, pero yo no soy parte de eso y yo condeno los hechos. Se disocian. Eso es lo que muchas veces pasa con los grupos sectarios también. Cuando caen, hay fieles que quedan ahí tratando de sostener la estructura, pero también hay otros asistentes o fieles cercanos que se corren, se van. Y dicen, yo no tengo nada que ver, yo no fui nada ahí. Así que así suele suceder. Seguimos, tenemos en nuestro caso número 2, el caso de Antares de la Luz. De Brasil nos movemos no muy lejos, nos quedamos en Latinoamérica y descendemos ahora hacia Chile. Pero esta vez no vamos a encontrar un centro espiritual lleno de multitudes internacionales, ni un sanador milagroso rodeado de celebridades. Lo que vamos a encontrar esta vez es algo mucho más pequeño, más aislado y quizá por eso mismo mucho más perturbador. Porque si el caso anterior mostraba cómo el poder espiritual puede corromper lentamente a una figura adorada por miles, el siguiente caso nos lleva directamente hacia un descenso psicológico mucho más oscuro, uno donde las drogas, el aislamiento, la paranoia y las ideas apocalípticas terminaron destruyendo completamente la percepción de la realidad. Y antes de continuar, vale la pena hacer una advertencia. Lo que ocurrió en esta historia, sobre todo ya la parte final que vamos a hablar, es extremadamente fuerte, incluso para personas acostumbradas a escuchar casos fuertes relacionados con sectas, así que si hay personas sensibles escuchando este episodio, quizás este sea el momento de tener cuidado o de abstenerse de continuar, por lo menos en este caso. Chile, finales de los años 2000 y comienzo de la década del 2010. En apariencia, Ramón Gustavo Castillo Gaete no parecía alguien destinado a convertirse en el líder de una secta mortal. Quienes lo conocieron antes de todo esto lo describen como un hombre relativamente normal, inteligente, interesado en temas espirituales y con cierta facilidad para influenciar personas. Había trabajado como músico y también se movía dentro de círculos relacionados con el bienestar alternativo, el esoterismo y las terapias espirituales. Como muchas figuras que terminan formando este tipo de grupos, Ramón entendía perfectamente algo fundamental. Las personas no siempre buscan religión, muchas veces buscan respuestas. Y en esa época, especialmente entre ciertos sectores jóvenes y acomodados de Chile, comenzaba a crecer un fuerte interés por experiencias espirituales alternativas, ya sea meditación, energías, expansión de conciencia, retiros espirituales, plantas alucinógenas también utilizadas en rituales y discursos sobre
el despertar espiritual. Todo eso empezaba a mezclarse dentro de un ambiente donde muchas personas sentían rechazo hacia las estructuras religiosas tradicionales y buscaban algo diferente. Ahí fue donde Ramón comenzó lentamente a construir su personaje. Con el tiempo dejó de presentarse simplemente como Ramón Castillo y empezó a adoptar el nombre de Antares de la Luz. El nombre no era casual. Antares es una estrella más brillante visible en el cielo nocturno y dentro de ciertos círculos esotéricos, y se relaciona con transformación, con poder y energía espiritual. Poco a poco, Ramón dejó de comportarse como un hombre común y comenzó a proyectarse como alguien iluminado, alguien que había alcanzado un nivel de conciencia superior al resto. Y aquí aparece nuevamente el mismo patrón que hemos visto repetirse una y otra vez en las sectas más peligrosas. Primero, el líder se presenta como guía, después como alguien especial y finalmente como alguien indispensable. Alrededor de Antares comenzaron a reunirse pequeños grupos de seguidores. Muchos eran jóvenes profesionales, personas educadas, individuos que desde afuera parecían completamente normales. Eso también rompe uno de los mayores mitos alrededor de las sectas, ¿verdad? Mucha gente cree que las sectas atrapan gente ignorante, poco educada, gente pobre, etc. No, captan únicamente personas marginadas, pues no fue así. Muchas veces atraen personas también muy cultas, inteligentes, pero que atraviesan estos momentos de crisis existencial, vulnerabilidad emocional o que sienten una necesidad profunda de un propósito o una conexión. Las reuniones empezaron de manera aparentemente inofensiva, conversaciones espirituales, meditación y el uso de la ayahuasca y otras sustancias alucinógenas dentro de ceremonias grupales. Vamos a hablar más acerca de qué es la ayahuasca. Discursos sobre expansión de conciencia, preparación para cambios importantes que según Antares estaban por venir para la humanidad. Y poco a poco la figura de Ramón comenzó a transformarse dentro de la mente de sus seguidores. Ya no era simplemente un facilitador espiritual, ya no era un hombre enseñando meditación o prácticas alternativas. Ya empezó a convertirse en alguien que supuestamente podía ver más allá de la realidad normal. Un hombre que aseguraba recibir mensajes especiales y comprender secretos espirituales ocultos para el resto del mundo. Con el tiempo, sus seguidores comenzaron a volverse más extremos, más paranoicos, más desconectados de la realidad. Antares empezó a hablar del fin del mundo, de energías oscuras, de una supuesta batalla espiritual que se acercaba, y dentro de ese discurso comenzó a convencer a sus seguidores de algo extremadamente peligroso, y era que ellos eran distintos al resto de la humanidad, que habían sido escogidos para sobrevivir y trascender mientras el resto del mundo permanecía dormido o permanecería iba a morir en ese momento apocalíptico. Y cuando un grupo comienza a creer que posee una verdad exclusiva que nadie más puede alcanzar y comprender, entonces el aislamiento mental comienza casi a formarse de forma automática. Las ceremonias también empezaron a intensificarse, el consumo de la ayahuasca se volvió constante dentro del grupo. Y aunque algunas personas defienden el uso ritual de estas sustancias dentro de ciertos contextos tradicionales, aquí comenzaron a utilizarse dentro de un ambiente completamente descontrolado, donde el líder ya mostraba señales claras de delirio, paranoia y necesidad absoluta de control. Poco a poco los seguidores empezaron a alejarse emocionalmente de sus familias, de los amigos. La vida exterior comenzó a verse como una amenaza. El grupo se volvió cada vez más cerrado, más dependiente de Antares, más desconectado de cualquier voz externa capaz de cuestionar lo que estaba ocurriendo. Y mientras todo eso pasaba, pues Ramón Castillo comenzaba a convencerse cada vez más de algo aterrador, que él no era simplemente un guía espiritual, sino que él era alguien elegido para salvar a la humanidad.
A medida que el grupo crecía, la figura de Antares de la Luz comenzaba a absorber completamente el centro de la vida de sus seguidores. Lo que al principio parecían simples reuniones espirituales fue transformándose lentamente en una dinámica mucho más cerrada, donde cada decisión, cada pensamiento, cada interpretación de la realidad empezaba a depender únicamente de él. Y ese proceso no ocurrió de golpe. Como sucede en muchas sectas, el control fue apareciendo poco a poco, primero mediante confianza emocional, después mediante dependencia espiritual y finalmente mediante aislamiento psicológico. Las ceremonias alrededor de la ayahuasca comenzaron a ocupar un lugar central dentro del grupo. Antares aseguraba que la planta permitía abrir la conciencia, romper barreras mentales y conectar con dimensiones espirituales superiores. Y aunque el uso ritual de la ayahuasca existe desde hace siglos dentro de ciertas tradiciones indígenas, aquí la situación empezó a tomar un rumbo completamente distinto porque ya no habían límites claros, no había estructura real, no había una supervisión, todo estaba girando alrededor de la palabra de Ramón Castillo. Para dar una pequeña reseña, la ayahuasca es una bebida psicoactiva ancestral utilizada principalmente por pueblos indígenas de la Amazonia. Se prepara mezclando distintas plantas que al combinarse producen efectos alucinógenos extremadamente intensos. Personas que la consumen o la han consumido suelen describir visiones, sensación de abandonar el cuerpo, encuentros espirituales, recuerdos traumáticos, incluso revividos, e incluso experiencias que interpretan como contacto con entidades o dimensiones distintas. En los últimos años, especialmente en sectores occidentales interesados en espiritualidad alternativa, retiros de la ayahuasca comenzaron a hacerse populares y entre personas que buscan esta sanación, iluminación espiritual o respuestas emocionales profundas. El problema es que bajo ciertas condiciones psicológicas, especialmente dentro de grupos manipulativos o liderazgos extremos, estas experiencias pueden volver a las personas mucho más vulnerables emocionalmente y mucho más susceptibles a la sugestión. O sea, se pueden volver abiertas a hacer cosas que en tiempo normal de sobriedad no harían. Los seguidores entonces comenzaron a consumir estas sustancias de forma frecuente. Algunos después, ya cuando todo esto explotó, dicen que todo el tiempo estaban bajo los efectos de la ayahuasca y lo hacían pues dentro de ceremonias privadas y estas podían durar horas enteras. Bajo estos efectos las emociones se intensificaban, la percepción de la realidad se volvía inestable y las personas quedaban en un estado extremadamente vulnerable a la sugestión. Porque es importante repetir esto, más adelante van a ver, porque creo que fue el ingrediente para que cometieran la atrocidad que hicieron. Mientras todos atravesaban esas experiencias alteradas, Antares reforzaba constantemente la idea de que él era el único capaz de interpretar correctamente lo que estaban viviendo o las cosas que veían. Poco a poco comenzó a construir una realidad paralela alrededor del grupo. Antares hablaba de energías oscuras infiltrándose en el mundo, de un inminente colapso espiritual global, de fuerzas malignas intentando impedir este despertar de la humanidad, y dentro de ese discurso sus seguidores empezaron a convencerse de que ellos formaban parte de algo único y trascendental. Ya no se veían como personas participando en reuniones espirituales, ya comenzaron a verse como elegidos. Y cuando un grupo entra en esa mentalidad, pues el resto del mundo empieza a convertirse automáticamente en tu enemigo. Familiares que cuestionaban el comportamiento de los integrantes eran vistos como personas dormidas, amigos externos comenzaban a ser evitados, las críticas hacia Antares, mejor dicho, eran interpretadas como unos ataques espirituales. Y lentamente el grupo fue creando una burbuja psicológica donde solo existía una verdad válida y era la de Antares. Con el tiempo, Ramón Castillo empezó a mostrar señales cada vez más claras de paranoia y delirios mesiánicos. Ya no hablaba simplemente como un guía espiritual, empezó a convencerse de que tenía una misión cósmica especial. Según algunos testimonios, aseguraba poseer capacidades sobrenaturales y recibir mensajes
relacionados con el destino de la humanidad. Y entonces apareció una idea que terminaría empujando al grupo hacia el abismo, el fin del mundo. Antares comenzó a insistir en que se acercaba un evento apocalíptico inminente, un cambio espiritual global, donde fuerzas oscuras intentarían destruir la humanidad, y según él, solo quienes estuvieran preparados espiritualmente podrían sobrevivir o trascender hacia un nuevo estado de existencia. Esto es un patrón. Lo tenían en Jonestown, lo tenían en Heaven's Gate. En muchas de las sectas que hemos visto hasta ahora tenían este patrón de que ya una vez consolidado el grupo, empiezan a decir se viene algo, y a todo el mundo tiene que dejar su vida normal y pues encerrarse, ¿verdad?, entre las cuatro paredes o en una cueva, como vimos en el caso aquel en Rusia, con el líder y no salir. Dentro de esa narrativa, cualquier duda comenzó a verse como traición, porque cuando alguien cree sinceramente que el fin del mundo ya está inminente y se acerca, las reglas normales dejan de importar. La moral comienza a distorsionarse, las decisiones extremas empiezan a parecer justificables, y eso se vuelve todavía más peligroso cuando todo ocurre dentro de un grupo aislado y emocionalmente dependiente y constantemente expuesto a sustancias psicodélicas. Las reuniones comenzaron a trasladarse cada vez más hacia lugares apartados, parcelas alejadas, espacios privados donde el grupo podía permanecer desconectado del exterior durante largos periodos, y ahí pasaban días enteros consumiendo, como siempre, ayahuasca, escuchando discursos de Antares y reforzando la idea de que estaban participando en algo espiritualmente trascendental. Varios exintegrantes describieron posteriormente cómo la percepción de la realidad comenzó a deformarse completamente dentro de este grupo, y el cansancio mental, las largas sesiones bajo efectos alucinógenos y el aislamiento constante hicieron que muchos dejaran de cuestionar cosas que normalmente habrían parecido absurdas o peligrosas. Mientras los seguidores se hundían cada vez más dentro de este estado psicológico colectivo, Antares comenzó a radicalizar todavía más sus ideas. Según él, el mundo estaba siendo infiltrado por entidades malignas, demonios, energías oscuras, fuerzas que intentaban impedir el despertar del grupo, y dentro de este discurso empezó a surgir una obsesión específica alrededor de los niños y el nacimiento, porque Antares comenzó a convencerse de que ciertas criaturas podían nacer contaminadas, entre comillas, espiritualmente. Y ahí fue donde el grupo pues cruzó ahora sí una línea de la que ya no hubo vuelta atrás. Una de las integrantes más cercanas a Antares, su nombre es Natalia Guerra, pues estaba embarazada. Y lejos de ser vista como algo normal o positivo, ¿verdad?, en la sociedad, felicidad, ¿verdad? No, el embarazo de esta chica comenzó a interpretarse dentro del grupo como parte de una supuesta profecía espiritual. Antares comenzó a decir que el bebé no era un niño común. Según él, existía la posibilidad de que fuera una entidad peligrosa enviada para destruirlos. Y mientras estas ideas poco a poco se iban diciendo, creciendo dentro de este entorno ya completamente desconectado del mundo, pues nadie parecía capaz de detener lo que vendría. Porque cuando una secta llega a un punto como este, donde el líder pues se convence y convence también a sus seguidores de que la muerte puede ser necesaria para salvar al mundo, el horror ya no tarda en aparecer. Para finales del año 2012, el grupo de Antares de la Luz ya estaba completamente desconectado de la realidad exterior, y lo que alguna vez comenzó como reuniones espirituales entre personas buscando conciencia, sanación, respuestas existenciales, se había transformado ya en una pequeña comunidad cerrada, dominada por el miedo, la paranoia y el control absoluto de un solo hombre. Y mientras más se acercaba el famoso 21 de diciembre del 2012, ¿se acuerdan? Bueno, los que estaban ya grandecitos, el que recuerdo que otro joven tal vez dirá, yo estaba pequeño, no me acuerdo. Pues mucho se habló acerca del famoso 21 de diciembre de 2012. Yo creo que fue desde el 2009 que yo empecé a escuchar esto del calendario maya, que sería el fin del mundo. Salió una película que fue vista por mucha gente, ¿verdad? Se llama 2012 también, casualmente. Entonces, fecha que durante esos años, ¿verdad? Esta secta de Antares de la Luz es contemporánea a esa época. Finales antes de los 2010 empezó, y ya acercándose al 2012, pues ya estaban muy conscientes, muy impregnados de
de toda esta narrativa de que algo especial tenía esta fecha. Esta fecha durante esos años estuvo rodeada de teorías sobre el supuesto fin del mundo relacionado con el calendario maya. Más intensos se volvieron los discursos entonces de Antares alrededor de esta fecha. Para él, el apocalipsis ya no era una metáfora espiritual, era algo literal, inminente para esa fecha, y según decía, fuerzas oscuras estaban intentando infiltrarse en el grupo para impedir que ellos trascendieran espiritualmente. En medio de ese ambiente cargado de delirios, drogas alucinógenas, aislamiento psicológico, pues nació este bebé. Natalia Guerra, una de las seguidoras más cercanas de Antares, dio a luz a su niño dentro del propio entorno sectario, pero lejos de ser recibido con alegría, el nacimiento comenzó a interpretarse de forma aterradora dentro del grupo, porque Antares ya había empezado a convencer a los seguidores de que aquel recién nacido no era un niño normal. Según él, el bebé podía ser una especie de entidad oscura, un ser destinado a impedir la salvación espiritual del grupo y provocar el fracaso de la misión que supuestamente debían ellos cumplir antes del fin del mundo. Y cuando una persona con autoridad absoluta logra convencer a otros de que algo inocente representa una amenaza cósmica, pues la mente humana puede llegar a lugares verdaderamente aterradores. La noche del 23 de noviembre del 2012, dentro de una parcela ubicada en Coliguay, Chile, ocurrió algo que hasta hoy sigue siendo uno de los casos sectarios más perturbadores de América Latina. El bebé, que tenía apenas días de nacido, fue llevado al centro de un ritual dirigido por Antares. Según las investigaciones posteriores, aquella noche el recién nacido fue llevado al centro del ritual mientras varios integrantes se reunieron para observar, completamente sometidos nuevamente a la ayahuasca y psicológicamente a la autoridad de Antares. El líder entonces insistió en que el niño no era un bebé común, sino una presencia oscura que había llegado para destruir al grupo antes del supuesto fin del mundo, y poco a poco, dentro de ese ambiente cargado de paranoia, drogas, fanatismo, pues esa noche ocurrió algo que rompió el límite de lo humano. El bebé fue brutalmente sacrificado frente a los integrantes de la secta, mientras Antares dirigía la ceremonia convencido de que estaba realizando un acto necesario para salvar a la humanidad. Algunos miembros lloraban aún dentro del delirio, pero otros permanecían en trance y otros simplemente observaban en silencio, quizás desconectados de lo que estaban viendo, completamente insensibles. Lo más perturbador es que varios de ellos realmente creían que estaban haciendo lo correcto, porque cuando una secta destruye por completo la capacidad de cuestionar al líder, incluso el acto más monstruoso puede llegar a sentirse sagrado. Las investigaciones posteriores revelaron que el niño fue entregado por su propia madre durante el ritual, mientras Antares guiaba a los presentes dentro de una narrativa espiritual completamente distorsionada. O sea, la madre fue la más manipulada, porque pues, ¿qué madre puede entregar a su bebé sino una madre que está altamente manipulada a tal punto que puede hacer una cosa así? Según testimonios, el grupo creía sinceramente que estaban evitando una catástrofe mundial, o sea, estaban convencidos, por eso nadie se opuso, nadie logró despertar a tiempo y decir, un momento, ¿qué vamos a hacer? Quizá una de las cosas más inquietantes de este caso es que después de lo ocurrido, muchos de los integrantes continuaron durante un buen tiempo actuando como si nada hubiera pasado. Y eso es porque cuando una secta logra destruir completamente tu percepción de la moralidad, incluso el acto más monstruoso puede ser reinterpretado como algo necesario, incluso algo sagrado. Eventualmente el grupo comenzó también a fracturarse. Con el paso de los días, semanas y meses, algunos integrantes, quizás por lo que vieron, empezaron lentamente a recuperar un cierto índice pequeñito de contacto con la realidad exterior. Y entonces el miedo comenzó a mezclarse con culpa. Las contradicciones dentro de los discursos de Antares empezaron a hacerse evidentes, que es lo que pasa en muchas sectas cuando la persona despierta
empieza a ver las contradicciones, empieza a ver la manipulación, ya está despierta, empieza a ver. Y finalmente las autoridades chilenas, pues al ser advertidas, comenzaron a investigar de lo ocurrido después de recibir informaciones relacionadas con la desaparición de aquel recién nacido. La presión comenzó a aumentar rápidamente alrededor del grupo y fue ahí cuando Ramón Castillo hizo algo que también se repite constantemente en líderes sectarios cuando sienten que ya el control pues comienza a resbalársele. Huyó. Antares escapó de Chile mientras varios integrantes de la secta fueron detenidos, interrogados por las autoridades. La noticia comenzó a explotar en medios nacionales e internacionales. Lo que durante años había sido un pequeño círculo espiritual alternativo pasó de pronto a convertirse en uno de los casos criminales más impactantes del país. Mientras tanto, la policía inició una búsqueda internacional para encontrar al líder de la secta y finalmente, en 2013, Ramón Castillo fue localizado en Perú, pero cuando las autoridades llegaron hasta él ya era demasiado tarde. Antares de la Luz apareció muerto. Según los reportes oficiales, el muy valiente se desvivió antes de ser capturado. El hombre que durante años convenció a sus seguidores de que poseía esta misión espiritual superior, pues terminó solo, perseguido, completamente consumido por el mismo delirio que había construido. Los demás integrantes del grupo fueron arrestados, procesados judicialmente. Algunos afirmaron posteriormente que durante años vivieron bajo manipulación psicológica extrema y consumo constante de estas sustancias alucinógenas. Otros insistieron en que realmente creían que estaban participando en algo espiritual y trascendental. Y ahí es donde este caso se vuelve todavía más oscuro, porque cuando las personas escuchan historias como esta, muchas veces imaginan monstruos evidentes, ¿verdad? Personas violentas desde el principio, ¿verdad? Individuos peligrosos, pero la realidad suele ser mucho más incómoda. Como lo dijimos al inicio, muchos de los integrantes de esta secta eran personas no solo normales, eran jóvenes profesionales. Antares de la Luz o Ramón los sacó, se puede decir, los agarró de la universidad. Eran muy educados, habían entre ellos ingenieros, doctores, personas que probablemente jamás imaginaron que terminarían participando en algo tan horrible. Y eso es precisamente lo que vuelve tan peligrosos estos entornos sectarios. No destruyen a las personas de un día para otro. Primero destruyen lentamente la percepción de la realidad, después el pensamiento crítico, después la identidad individual, porque tienen que ser primero el grupo, los intereses del grupo y del líder antes de los de ellos, y finalmente la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y cuando eso ocurre, pues ya el horror deja de sentirse imposible. Y también tenemos video que mostrar con relacionado a este caso. De hecho, encontré que el caso de Antares de la Luz tiene una serie, no sé si es una miniserie o solo un documental en Netflix. Así que voy a empezar por ahí, por poner lo que es el anuncio del documental. Yo no lo he visto. Cuando supe que existía, pues como ya lo he mencionado en otras ocasiones, cuando yo sé que hay alguna información que me puede influenciar, yo trato de evitar. Primero doy el tema y después veo, ya sea el documental o si es otro podcast que lo cubrió, luego lo veo y luego comparo. Bueno, me hizo falta hablar de esto. Bueno, no hable de esto, etc. Obviamente que yo aquí ¿cuánto tardamos? Media hora cubriendo este caso, tal vez no habré dicho todo lo que el documental dice. Así que si quieren escuchar completo el caso, les recomiendo este documental que está en Netflix. Se llamaba Ramón Castillo Gaete, un joven de clase media. Su propósito en la vida era ayudar a las personas. Era muy impresionante su presencia. Y en ese momento cuando dice, ustedes saben quién soy yo, y como que todos queríamos decirlo, pero nadie quería decirlo. Y lo que pasa, Pablo, es que yo soy Dios. Puta, y me puse a llorar, pues. Nos dijo que prefería que le dijéramos Antares. Antares de la Luz. No sabes con quién soy. Años previos al 2012 empezó a circular información que se venía el fin del mundo.
que había una batalla entre la luz y la oscuridad y esa batalla estaba cercana a su fin. Antares era nuestro maestro, nuestro guía espiritual. Éramos considerados como guerreros. Y cada guerrero tiene que ser cada vez más impecable e implacable. Hay 3 tipos de seres: puros, impuros, oscuros. Yo le dije que no tenía nada para hacer una cesárea. Antares insistió en que si yo no lo hacía, lo iba a hacer él. Antares me dijo que si no cumplía con la orden, su ser, el día del juicio final, me iba a quemar viva. Él decía que como humano él podía engendrar a Lucifer. Las sectas son una respuesta a algo que está ocurriendo en una sociedad. Nunca había sido tan feliz en mi vida como cuando entré a la secta. En mi conocimiento no habían casos parecidos en Chile. Delirio místico compartido, enajenación mental. Yo estaba enamorada de él. El primer sacrificio humano de nuestra historia. Este es el caso que más me ha marcado en cuanto a la brutalidad humana. Esto no fue un crimen pasional. Esto no fue un crimen para robarte un auto. Esto fue un crimen para salvar el mundo. Se ve bien interesante. Ah, mira, del 25 de abril, hace poco. Se ve bastante interesante, así que yo definitivamente pues sí lo voy a ver. Así que ahí si ustedes lo alcanzan a ver, pues cuéntenme qué tal les pareció. Sí, la información que yo di aquí, pues... Ah, no, perdón, esto salió en el 2024, o sea, el 25 de abril del 2024. O sea, ya tiene sus 2 añitos de estar disponible. Y tenemos aquí imágenes de cuando fue arrestada Natalia, la madre, ¿verdad?, que cayó lastimosamente en la mentira de tener que entregar a su hijo. Vamos a ver este reportaje también, es muy interesante. Natalia, tiene una orden de detención pendiente por delito de parricidio. Usted tiene derecho a ser asistido por abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener todas las comodidades y ocupaciones compatibles con su seguridad del recinto en que se encuentra. Este requerimiento es del juzgado de garantía de Quilpué. Bueno, estas son las imágenes de el arresto de Natalia Guerra, pues esa madre que tristemente se dejó guiar. Creo que aquí este es el reportaje de Antares de la Luz. Creo que este fue un poco después de la tragedia cuando ocurrió. Vamos a ver este. Ramón Castillo Gaete se quitó la vida en Perú, mientras los otros miembros de la agrupación fueron cayendo uno a uno, entre esos Natalia Guerra. Así relataba al Ministerio Público durante el juicio en su contra. Todos sabían que mi hijo tenía que ser asesinado por Castillo y que debía ser así. Él era Dios. Finalmente fue condenada a 5 años de presidio efectivo por el delito de parricidio. Esperaba en libertad, pero el día clave no llegó para dar cumplimiento a la pena. Así pasaron 27 meses hasta que en las últimas horas la PDI logró su ubicación. Tiene una orden de detención pendiente por delito de parricidio. Nuestra línea investigativa nace con respecto a la captura de esta prófuga cuando algunos documentos son olvidados por ella en un domicilio que mantuvo en Calera de Tango. En virtud de eso, la persona que llegó a arrendar el domicilio encontró estos documentos y nos comunica a nosotros. Es ahí donde nosotros establecemos la identidad de la pareja de Natalia y procedemos a hacer trabajos investigativos con respecto a esta persona. Fue el trabajo de inteligencia que llevó adelante la VIP Metropolitana. Se
localizó a Natalia, sin embargo su resistencia estaba intacta. Cuando ingresamos hoy día en la mañana al inmueble, ella procede a darse la fuga por los patios de la parcela, pero no logró avanzar mucho. Usted tiene derecho a ser asistido por abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener todas las comodidades y ocupaciones compatibles a su seguridad del recinto 50. Avance frenado por el amplio contingente que tras consumar la detención corroboraron otros oscuros detalles de la vida actual de la diseñadora gráfica, aspectos que no distan demasiado de lo ya conocido, pese a todo. Que se hacían reuniones en la parcela donde se juntaban gente a seguir un curso determinado, pero recordemos que hoy en día las sectas en Chile no son sancionadas solamente por ser sectas, sino que tienen que cometer algún delito para que nosotros podamos actuar. En este momento solo hablamos de la libertad de culto de reunión. Natalia Guerra Yequier quedó inmediatamente a disposición de Gendarmería, haciendo así ingreso directo a un recinto penitenciario en la capital. Se cierra así un capítulo más en la denominada secta de Coyihuay, agrupación encabezada por Antares de la Luz, que terminó con la muerte de un lactante inocente y la condena pública hacia uno de los casos policiales más sórdidos que se recuerden en el país. Bueno, realmente bastante triste, ¿no? Este caso de la secta. Todos los casos de secta son bastante tristes, pero este particularmente, cuando ya ves que, o sea, termina así con una madre manipulada, entregando a su bebé recién nacido, es algo muy triste, aterrador, muy, o sea, te puedes poner a pensar y decir, pudo ser evitado, o sea, no, pero así es. Realmente el aislamiento de las personas puede ser muy peligroso. Por eso es que durante la pandemia, que hay gente que no le gusta que lo diga así, pero sí lo voy a seguir diciendo así, la pandemia, este aislamiento causó mucho daño y muchas personas casi que se afianzaron a una especie de secta de creencias donde acusaban a quienes cuestionaban el discurso oficial y narrativo, y los que cuestionaban, imagínate, los que cuestionaban eran los supuestos sectarios, y no es así. La manera en que funciona, como todo lo hemos visto hasta ahora, es que un índice de que tú estás en una secta es que ya no cuestionas nada, aceptas y das todo por hecho. Ese es un índice de que estás posiblemente ya metido en una secta, y no necesitas estar dentro de 4 paredes y tener a un líder, a un gurú, para ser parte de una secta. Puedes ser atrapado en una secta sin saberlo cuando aceptas todo lo que te dicen, muchas veces en televisión, y lo das por hecho. Ese puede ser una mentalidad sectaria y peligroso también. Yo sé que hay personas que no les gusta cuando se trata de hacer este tipo de analogía, pero para mí creo que es necesario tenerlo en mente. Tienes que cuestionar todo, siempre. Siempre tienes que cuestionar. No digo que tampoco te vayas al extremo y cuestiones si la mesa delante de mí es realmente física o es una construcción de la Matrix. O sea, ya esos ya son ayahuascadas, vamos a decir. Vamos a usar el ejemplo de ayahuasca. Esas ya son ayahuascadas. No, tampoco hay que irse al extremo, pero cuando algo es muy viral, difundido por todos lados y te dicen esto está pasando, cuestiónalo. Mira qué otra versión alternativa se está hablando al respecto, y a veces vas a ver que no todo lo que se está diciendo es como es. Vamos a seguir, por supuesto, porque de eso se trata. Tenemos un tercer caso el día de hoy. De Chile, ahora nos vamos hacia México. Pero si el caso anterior nos mostró cómo el aislamiento psicológico y los delirios apocalípticos pueden destruir completamente la mente de un grupo, este caso nos lleva hacia algo todavía más oscuro, porque ya saben que esto aquí es así. Vamos en progresión, vamos contándoles de a poquito y luego terminamos con las cosas más fuertes. Así que oídos sensibles, abstenerse. Aquí ya no hablamos solamente de manipulación espiritual,
fanatismo sectario, aquí vamos a entrar dentro de ya rituales, crimen organizado, narcotráfico, sacrificios. Quizás una de las razones por las que este caso sigue generando tanto miedo incluso décadas después de haber ocurrido es porque durante mucho tiempo pareció sacado de una película de horror. Altares cubiertos de sangre, cementerios profanados, supuestos rituales de protección para narcotraficantes y un líder que logró convencer a sus seguidores de que poseía poderes capaces de volverlos invisibles, invencibles y protegidos contra cualquier enemigo. Hoy vamos a hablar de nuestro tercer caso, el de Adolfo Constanzo, conocido también como el narco satánico. Nos vamos a México y nos transportamos a la década de los años 80, antes de convertirse en uno de los criminales más temidos relacionados con cultos ritualistas en América Latina. Adolfo de Jesús Constanzo era un joven aparentemente carismático y extremadamente hábil manipulando personas. Había nacido en Miami en 1962 dentro de una familia de origen cubano. Desde pequeño estuvo expuesto a prácticas relacionadas con religiones afrocaribeñas, especialmente variantes de la santería y rituales espirituales provenientes de tradiciones afrocubanas. Y aquí es importante hacer una distinción. Las prácticas originales de santería y palo mayombe, así se llama, no son automáticamente equivalentes a criminalidad o violencia. Existen comunidades religiosas reales que practican estas tradiciones de forma espiritual y cultural sin ninguna relación con los actos criminales. El problema comienza cuando individuos manipuladores distorsionan elementos religiosos y los convierten en herramientas de control de miedo y poder personal. Y ese fue exactamente el caso de Adolfo Constanzo. Con el tiempo empezó a obsesionarse especialmente con el palo mayombe, que es una práctica espiritual originaria de África Central y que llegó al Caribe durante la esclavitud y posteriormente evolucionó en lugares como Cuba. Y dentro de algunas ramas de palo mayombe existen rituales relacionados con espíritus, protección espiritual y objetos ceremoniales conocidos como gangas. Hay una N antes, entonces pues gangas. Recipientes rituales donde supuestamente habitan entidades espirituales invocadas por el practicante. Pero Adolfo comenzó a deformar completamente estas creencias. Poco a poco empezó a presentarse no solo como practicante espiritual, sino como alguien con capacidades sobrenaturales reales. Un hombre capaz de lanzar maldiciones, proteger personas contra balas, manipular energías oscuras y garantizar éxito dentro del mundo criminal. Y en una época donde el narcotráfico mexicano comenzaba a expandirse brutalmente, ese tipo de discurso atraía y encontró un terreno perfecto. El miedo siempre ha sido uno de los negocios más poderosos del mundo, así que Adolfo entendió rápidamente que muchos narcotraficantes y sicarios y los criminales en general buscaban algo más que dinero, buscaban protección, querían sentirse invencibles, querían creer que existía alguna fuerza capaz de mantenerlos vivos dentro de este entorno donde la traición y la muerte podían llegar en cualquier momento. Y así fue como comenzó a construir este culto. Alrededor de él empezó a reunirse un círculo de seguidores cada vez más peligroso. Algunos eran jóvenes, fascinados por el ocultismo, otros eran delincuentes menores, pero poco a poco comenzaron a aparecer figuras también vinculadas directamente al narcotráfico y al crimen organizado, personas dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener esta protección espiritual, fortuna o poder. Y mientras más crecía la reputación de Adolfo dentro de estos círculos, más extremos comenzaron a volverse los rituales. Según quienes lo conocieron, Constanzo poseía una personalidad hipnótica. Sabía leer perfectamente las inseguridades de las personas. Les decía exactamente lo que querían escuchar. A algunos les prometía riqueza y a otros protección sobrenatural, a otros poder absoluto sobre sus enemigos, y lentamente logró así construir alrededor de sí mismo esta imagen casi mística. Ya no era simplemente un brujo o un practicante espiritual. Para muchos de sus seguidores, Adolfo se había convertido en algo mucho más peligroso, un hombre capaz de controlar fuerzas invisibles. Con el tiempo comenzó a trasladarse constantemente entre Estados Unidos y México, especialmente hacia Matamoros, que fue la ciudad o es la ciudad fronteriza
que durante esos años se encontraba profundamente golpeada por el narcotráfico y la violencia criminal. Y fue ahí donde el culto comenzó a fusionarse completamente con el mundo del crimen organizado. Las ceremonias se volvieron más frecuentes, más secretas y más violentas. Dentro de las propiedades vinculadas al grupo comenzaron a aparecer altares cargados de objetos extraños, restos de animales, sangre y recipientes rituales utilizados supuestamente para alimentar entidades espirituales. Adolfo convencía a sus seguidores de que mientras más ofrendas entregaban, más poderosa se volvía la protección espiritual que recibían. Y poco a poco, pues el miedo comenzó a convertirse en el verdadero centro de todo, porque dentro del culto de Adolfo Constanzo ya no existía espacio para cuestionar nada. Sus seguidores empezaron a creer sinceramente que desobedecerlo pues te podía traer una enfermedad, locura o hasta la misma muerte. Algunos estaban convencidos de que podía ver el futuro, otros aseguraban que poseía poderes capaces de destruir enemigos a distancia. Y mientras más personas comenzaban a creer en estas historias, más peligroso se volvía el grupo. Cuando un líder logra convencer a criminales armados, imagínate, de que posee esta protección sobrenatural, la línea entre la secta y la organización criminal pues ya desaparece. Pero lo peor todavía estaba por venir. Con el paso del tiempo, el culto de Adolfo Constanzo comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro que un simple grupo espiritual clandestino. Lo que inicialmente atrajo a personas curiosas por el ocultismo, la protección espiritual o las prácticas afrocaribeñas terminó evolucionando hacia una estructura completamente dominada por el miedo, la violencia y el control psicológico absoluto. Y mientras más crecía la influencia de Adolfo dentro del mundo criminal, más extremos comenzaron a volverse sus rituales. Dentro de las propiedades vinculadas al grupo empezaron a aparecer estos altares improvisados cubiertos de velas, de sangre, de restos animales y recipientes rituales utilizados en ceremonias de palo mayombe. En el centro de muchos de estos rituales se encontraba la famosa nanga, que es un gran recipiente ceremonial que, según las creencias distorsionadas del grupo, funcionaba como una especie de contenedor espiritual donde habitaban entidades capaces de otorgarles el poder, la protección y la fuerza sobrenatural que necesitaban. Pero lo que ocurría alrededor de esta ganga ya había dejado de parecer una práctica espiritual normal. Según testimonios posteriores, Adolfo comenzó a convencer a sus seguidores de que las entidades espirituales requerían constantemente alimentación para mantener su poder. Primero fueron animales, después comenzaron prácticas cada vez más oscuras. Lentamente, dentro del grupo empezó a desaparecer cualquier límite moral, porque cuando las personas permanecen suficiente tiempo dentro de un entorno dominado por miedo, aislamiento, obediencia absoluta, lo impensable comienza a sentirse normal. Adolfo controlaba a sus seguidores de múltiples maneras. Algunos le temían genuinamente, otros estaban convencidos de que poseía poderes sobrenaturales reales y muchos creían que podía maldecirlos si intentaban abandonarlo. Esto también es muy peculiar, no habíamos hablado hasta ahora, bueno, por lo menos en este episodio, pero esto es algo que también ocurre en ámbitos sectarios, y es de que el líder a veces convence a las personas diciéndoles que si se alejan del grupo sectario, el líder mismo, a veces de forma indirecta, no necesariamente los amenaza y les dice te puedo maldecir o algo así, pero a veces hay líderes sectarios, y esa es una cualidad de ellos, y es de que te dicen que si te alejas del grupo sectario, te van a pasar cosas. Se va a desatar sobre ti una maldición, va a venir sobre ti un espíritu de no sé qué, algún tipo de demonio, etc. Y esto hace pues que las personas dicen, está bien, pues me quedo. Y esto es otro tipo de manipulación que no hemos hablado, por lo menos no en este episodio, creo que lo hablamos cuando tratamos el de la luz del mundo o uno de estos casos así, pero esto es vale la pena hacer el paréntesis, esto es una característica, otro de los patrones sectaristas, y es cuando la persona te da una amenaza de forma indirecta, sin necesariamente maldecirte o decirte que te va a echar un hechizo o algo así, te dice si te vas. Puede ser en un ambiente laboral, esto también se da en ambientes laborales. Si te vas, no vas a trabajar en cualquier lugar, nunca volverás a trabajar
Eso también se da en los trabajos, pero eso es manipulación. Y manipulación de las que se ven en grupos sectarios también, cuando te dicen si te vas pierdes algún tipo de protección espiritual. Tristemente en círculos cristianos se habla de cobertura espiritual. Si te vas pierdes cobertura, entonces implica una especie de quedas desprotegido, quedas a la merced de poderes demoníacos, etcétera. Pura manipulación barata de gurús sectarios. Entonces, varios integrantes aseguraban que él constantemente reforzaba esta idea de que estaba protegido por fuerzas invisibles e imposibles de derrotar. También utilizaba algo extremadamente común dentro de sectas peligrosas, y es que alternaba terror con recompensa. O sea, a veces humillaba públicamente a miembros del grupo y otras veces los hacía sentir especiales y elegidos. Algunos eran castigados psicológicamente durante rituales y otros recibían supuestos amuletos de protección o promesas de riqueza y poder. Y poco a poco, pues las emociones de los seguidores comenzaron a depender completamente de la aprobación del líder. Mientras eso ocurría, la conexión con el narcotráfico seguía creciendo. Varios traficantes comenzaron a acudir a Adolfo buscando protección espiritual para cargamentos de droga, enfrentamientos armados, operaciones criminales, etc. Algunos sicarios eran enviados directamente a participar en ceremonias donde se les prometía volverse invisibles ante la policía o inmunes a las balas. Puede sonar absurdo visto desde afuera, ¿verdad? Pero dentro del entorno del culto, esas ideas comenzaban a sentirse completamente reales. Y ahí es donde el miedo y el crimen comenzaron a fusionarse, porque mientras más violencia rodeaba al grupo, más necesitaban convencerse de que alguna fuerza sobrenatural los estaba protegiendo. Las ceremonias empezaron a volverse más intensas y más aterradoras. Algunos exintegrantes describieron noches enteras alrededor de estos altares mientras Adolfo realizaba rituales utilizando, pues como hemos dicho, sangre y restos de animales, pero también humanos. Objetos asociados a cementerios, escenas de violencia. Varias propiedades relacionadas con el culto comenzaron a llenarse de símbolos extraños y ambientes que parecían sacados directamente de una pesadilla. Poco a poco las ofrendas comenzaron a cruzar límites cada vez más oscuros. Las investigaciones posteriores revelarían que el grupo había comenzado a relacionar ciertos actos violentos con la idea de fortalecer espiritualmente la ganga y aumentar el poder del culto. Según testimonios, Adolfo insistía constantemente en que mientras más poderosa se volviera la entidad espiritual que controlaba el grupo, mayor sería la protección contra los enemigos y autoridades. Y por supuesto esto no caía en oídos de un sordo. Cuando una organización criminal pues comienza a justificar violencia bajo argumentos espirituales, la realidad empieza a deformarse peligrosamente, porque ya no se trata solo de cometer delitos, se trata de convencer personas de que el horror tiene un propósito sagrado. Muchos de los integrantes más jóvenes terminaron completamente absorbidos psicológicamente por el ambiente del culto. Algunos comenzaron a abandonar lentamente cualquier sentido individual de moralidad, otros parecían entrar en estados casi hipnóticos durante los rituales, y mientras más tiempo permanecían dentro del entorno de Adolfo, más difícil se volvía distinguir entre fanatismo religioso, miedo o simple supervivencia. Con el tiempo, los rumores alrededor del grupo empezaron a expandirse por todo Matamoros y otras ciudades cercanas. Historias sobre los rituales nocturnos que hacían, las desapariciones extrañas, también la gente empezó a notarlas, personas vinculadas al narcotráfico buscando protección espiritual, pero durante mucho tiempo pues casi nadie imaginó el verdadero nivel de horror que se estaba desarrollando detrás de esas paredes, porque mientras el culto seguía creciendo en silencio, Adolfo Constanzo ya había comenzado a cruzar una línea de la que no habría retorno. Y muy pronto todo México comenzaría a escuchar el nombre de los llamados, porque después empezaron a llamar así, o los llamaron así, los narcosatánicos. Para finales de la década de los años 80, el grupo de Adolfo Constanzo ya operaba completamente entre estos dos mundos, el del ocultismo ritualista y el crimen organizado. Lo que había comenzado como un pequeño círculo espiritual deformado por el fanatismo
se había transformado en algo mucho más peligroso, una estructura donde narcotraficantes, sicarios y seguidores fanáticos convivían bajo la idea de que la violencia podía otorgar poder sobrenatural. Y mientras más crecía esta mentalidad, más extrema se volvía la oscuridad alrededor del culto. Dentro del grupo ya circulaban estas historias aterradoras sobre supuestos sacrificios realizados para fortalecer espiritualmente la ganga de Adolfo. Según varios testimonios posteriores, el líder insistía en que ciertas entidades exigían estas ofrendas cada vez mayores para continuar protegiéndolos de enemigos, traiciones y operativos policiales, y poco a poco el culto dejó de esconder la violencia. Las investigaciones posteriores revelarían que varias personas desaparecidas habían terminado siendo vinculadas a estos rituales. Algunas eran elegidas porque el culto las consideraba útiles para los rituales específicos, y otras pues simplemente tuvieron lastimosamente la mala suerte de cruzarse en el camino equivocado. Lo más inquietante es que muchos integrantes ya actuaban completamente convencidos de que todo lo que hacían tenía un propósito espiritual superior, porque cuando alguien cree, sinceramente, que una atrocidad como andar buscando gente en la calle para sacrificarla puede darles poder o protección divina, significa que la conciencia ya desapareció. El caso que terminaría exponiendo todo ocurrió en marzo de 1989. Un joven estudiante estadounidense llamado Mark Kilroy viajó junto a varios amigos a Matamoros durante las vacaciones universitarias de primavera. Como miles de jóvenes en esa época, cruzaron la frontera buscando una fiesta, alcohol y unos días de diversión, sin imaginarse que estaban entrando en una de las zonas más peligrosas del país. Una noche Mark desapareció y al principio parecía otro caso más dentro de una ciudad golpeada por el narcotráfico y la violencia, pero la presión comenzó a crecer rápidamente debido a que el joven pues era ciudadano estadounidense y las autoridades mexicanas tuvieron que iniciar esta búsqueda intensa mientras la familia de Mark aparecía constantemente en los medios de comunicación pidiendo respuestas. Y fue durante esa investigación que las autoridades comenzaron a acercarse accidentalmente al mundo de Adolfo Constanzo y su grupo sectario. Todo explotó cuando la policía llegó a un rancho conocido como Santa Elena, ubicado cerca de Matamoros. Lo que encontraron ahí parecía salido de una película de horror. Habían estos altares cubiertos de sangre, los restos ya no solo animales, restos humanos, objetos de rituales, los animales también sacrificados y estos recipientes que dijimos que se llaman gangas, llenos de toda esta sangre y de todas estas cochinadas, ¿verdad? Y alrededor del lugar, pues señales claras de que algo profundamente violento había estado ocurriendo durante mucho tiempo ahí. Las autoridades descubrieron estos restos humanos pertenecientes a múltiples víctimas y pues dieron entre los restos la identidad o lograron identificar a Mark Kilroy. La noticia pues explotó inmediatamente en medios nacionales e internacionales. México entero comenzó a escuchar por primera vez el término narcosatanismo, porque lo que la policía acababa de descubrir no parecía una simple organización criminal. No eran narcotraficantes haciendo esto, ni tampoco se trataba de una secta de satánicos, eran narcosatánicos. Era una mezcla aterradora entre el narcotráfico y el fanatismo espiritual y asesinatos rituales. Entonces satanismo, y mientras, bueno, hay más de alguien seguro en los comentarios, no, satanismo no, bueno, me vale. Mientras más avanzaba la investigación, más perturbadores se volvían los hallazgos. Según declaraciones posteriores de algunos integrantes, Adolfo convencía al grupo de que las víctimas fortalecían espiritualmente la protección de la ganga. Algunos seguidores aseguraban que él les decía que mientras más poderosa fuera la entidad espiritual alimentada mediante rituales, más invencibles se volverían frente a enemigos autoridades. Pues está de menos precisar, ¿verdad?, de que lo que básicamente les decía es de que más sangre le metían al cubo ese, no sé, recipiente, pues mejor la protección. Básicamente esa es la estupidez que les logró convencer. Y quizá una de las cosas más inquietantes de este caso es que varios integrantes parecían genuinamente convencidos de que estaban participando en algo sobrenatural. No actuaban simplemente por dinero, muchos realmente creían en él.
creían que Adolfo tenía estos poderes reales, creían que podía ver el futuro, que podía lanzar maldiciones, que estaba protegido por fuerzas invisibles, y dentro de ese estado de fanatismo, el grupo terminó cruzando límites que desde afuera parecen imposibles de comprender. Después del descubrimiento en el rancho Santa Elena, comenzó una persecución masiva. Las autoridades mexicanas iniciaron operativos para capturar a todos los miembros restantes del culto, mientras el caso seguía ocupando titulares internacionales. Varios integrantes fueron arrestados rápidamente y otros comenzaron a colaborar también con la investigación, pero Adolfo Constanzo seguía desaparecido. Durante semanas se convirtió prácticamente en el hombre más buscado de México, hasta que finalmente, en mayo de 1989, las autoridades localizaron un apartamento en Ciudad de México donde supuestamente se escondía junto a algunos seguidores cercanos. Y fue ahí donde todo terminó. Cuando la policía rodeó el lugar y comenzó el operativo final, Adolfo entendió que ya no tenía salida. El hombre que durante años aseguró poseer la protección sobrenatural absoluta, ese líder que convenció a otros de que él era invencible, que podía echar maldiciones y podía toda esta cuestión, quedó atrapado dentro de un apartamento rodeado por autoridades. O sea, no pudo hacerse invisible. Ahí no le funcionó el truco. Según los reportes oficiales, antes de ser capturado, pidió a uno de sus seguidores más cercanos que acabara con su vida y luego con la propia. ¿Y qué creen? Eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando las autoridades finalmente entraron al apartamento, encontraron muerto a Adolfo Constanzo junto a uno de sus seguidores. El líder del culto, que había construido toda una narrativa de poder espiritual, pues terminó huyendo como rata, exactamente igual que muchos otros líderes sectarios. Siempre es así, incapaces de enfrentar, de tener los, ya saben, bien puestos ante el colapso de la realidad de que se acabó el teatro. Y después del operativo, varios miembros restantes del grupo fueron condenados por distintos delitos relacionados con secuestros, asesinatos y crimen organizado. Pero incluso después de todo eso, el caso continuó alimentando miedo y leyendas durante décadas, porque el culto de los narcos satánicos tocó algo profundamente inquietante dentro de la imaginación colectiva de América Latina. La idea de que criminales convencidos de estar protegidos por fuerzas oscuras, la mezcla entre narcotráfico, sangre, rituales y fanatismo absoluto, y sobre todo la idea de que detrás de algunos de los actos más violentos podría existir personas completamente convencidas de que están obedeciendo algo sagrado, o sea, que están sacrificando a una persona, pero no por gusto, sino para recibir algo a cambio. Hago un paréntesis, esto todavía sigue. De hecho, en El Salvador, cuando empezó a salir a la luz, pues todos estos mareros, como le dicen allá, o pandilleros, arrestados, llevados a esta prisión llamada el Secot, empezó también a destaparse esta cuestión de que no eran solo chicos tatuados que extorsionaban familias, que cometían asesinatos atroces. No, muchos de ellos, especialmente los líderes, tenían estas conexiones con satanismo, directamente el satanismo puro, y muchos de los asesinatos eran ritualísticos. Eran para recibir protección, para pues tener poder, para mantenerse siempre arriba, para que de pronto otra pandilla pues no los afectara, etc. Y esto pues también se da en otros grupos criminales, entre ellos pues los narcotraficantes en todas partes del mundo, no solo en México, también se ha visto en Colombia. Muchas de estas personas practican hasta la fecha todavía sacrificio humano. Cabe mencionar que no tienes por qué ir a verlo ni buscarlo, pero hay videos donde se puede ver que no solamente después de asesinar a una persona termina ahí el acto, sino que hay personajes que cometen esta cosa bastante, voy a decir algo que es bastante fuerte, pero está así, se comen el corazón de la persona que asesina. Y esto se ha dicho de que no lo hacen por una cuestión de, sí, miran, qué fuerte soy. No, es una cosa ritualística, ya tiene que ver con un acto que se hace para poder recibir
un cierto poder. No sé qué creencia hay detrás de exactamente, si creen que al hacer esto esta persona están recibiendo el poder de esta persona o se están comiendo su alma o algo así, pero es parte de este mundo ritualístico que el crimen organizado hace y sigue haciendo hasta la fecha. Lo va a seguir haciendo porque existen pues estos dos bandos. Está el crimen, el delincuente que comete un delito, pero está el que está metido en el crimen organizado y que tiene este tipo de afiliaciones porque está convencido, está en esta mentalidad sectaria, está convencido de que al hacer esto pues va a ser invisible, intocable, etc. Y bueno, pues como pudimos ver en el caso de Constanzo, no es así. Cuando te toca, te toca. Ninguna de estas historias comenzó con personas diciendo abiertamente que querían destruir vidas. Como lo acabamos de ver, todo comienza con alguien ofreciendo respuestas, con alguien prometiendo sanación, en el caso de Constanzo, protección, en el caso de Antares de Luz, iluminación o poder, y en el caso de Joao, sentido de pertenencia. Poco a poco las personas dejan de cuestionar, porque cuando una figura logra ocupar el centro absoluto de la mente de sus seguidores, la realidad empieza a deformarse lentamente. Y cuando eso ocurre, incluso el horror puede terminar pareciendo una misión divina. En conclusión, después de escuchar estas tres historias, es difícil no notar el mismo patrón repitiéndose una y otra vez, aunque hayan ocurrido en países distintos, contextos distintos, bajo discursos completamente diferentes, incluso décadas diferentes, porque John of God hablaba de sanación espiritual, Antares de la Luz hablaba de conciencia y trascendencia, y Adolfo Constanzo pues mezclaba protección espiritual con poder dentro del mundo criminal. Y aún así todos terminaron llegando al mismo lugar, al control. Ese parece ser el verdadero corazón de casi todas las sectas peligrosas, el momento donde el líder deja de guiar personas y comienza a reemplazar lentamente la realidad dentro de la mente de sus seguidores. Quizás lo más inquietante de todo esto es que ninguno de estos grupos comenzó anunciándose como algo oscuro. Nadie entra voluntariamente a una secta pensando que va a terminar atrapado dentro de un entorno de abuso, de manipulación o sacrificando gente, ¿verdad? La mayoría entra buscando exactamente lo mismo que busca cualquier ser humano, y es buscar respuestas, propósito, comunidad, dirección, esperanza, sanación emocional o espiritual. Y es precisamente ahí donde ciertos individuos descubren el enorme poder que pueden ejercer sobre ellos. Cuando una persona logra convencer a un grupo de que posee acceso exclusivo a la verdad, poco a poco comienza a desaparecer todo lo demás. El pensamiento crítico se convierte en rebeldía, las dudas se convierten en traición y las decisiones del líder comienzan a sentirse más importantes que la propia conciencia individual. Eso fue exactamente lo que vimos esta noche. Personas normales, educadas, personas que probablemente jamás imaginaron participar en algo terrible y sin embargo poco a poco fueron entrando, mejor dicho, en dinámicas donde la percepción de la realidad comenzó a deformarse. Primero se dieron pequeñas decisiones, todo empieza así, cedes un poquito, después comienzas a justificar cosas incómodas y eventualmente puedes terminar aceptando situaciones que desde afuera parecen imposibles de comprender, porque el verdadero peligro de una secta no siempre está en sus símbolos, en los rituales, en sus discursos extraños. Muchas veces el verdadero peligro aparece cuando un grupo deja de existir para ayudarse mutuamente y empieza a existir únicamente para servir, proteger y obedecer a una sola figura. Cuando todo gira alrededor de un líder, cuando nadie puede cuestionarlo, cuando el miedo comienza a reemplazar la libertad, cuando pensar diferente empieza a sentirse peligroso, ahí es donde la línea comienza a cruzarse. Y algo todavía más incómodo es que estas dinámicas no siempre ocurren dentro de lugares aislados, en montañas o rituales clandestinos. A veces comienzan en espacios aparentemente normales, grupos espirituales, comunidades religiosas, movimientos de autoayuda, personas carismáticas que poco a poco convierten la necesidad emocional de otros en una fuente de poder personal. Muchas sectas no comienzan buscando destruir las personas, obvio que no, sino nadie entraría en ellas.
comienzan prometiendo salvar vidas. Quizás por eso mismo resultan peligrosas, porque cuando alguien entrega completamente su capacidad de cuestionar a otro ser humano, deja de ver las señales mientras todavía hay tiempo para escapar. Y cuando finalmente logra verlas, muchas veces, como acabamos de ver en estos casos, ya es demasiado tarde o ya está demasiado adentro como para volver atrás. Así que este fue nuestro tema el día de hoy, sectas mortales parte 4. Tenemos por supuesto muchos temas de sectas que podríamos cubrir, así que si tienes alguna sugerencia de alguna secta, ya sea de Latinoamérica, de otro país, házmela saber ahí en la sección de comentarios donde quiera que estés escuchándonos, ya sea en la repetición o si estás aquí en vivo también. Hazme saber qué otra secta crees tú que sería bueno agregar. Tiene que ser, para que sea dentro de las sectas mortales, pues tiene que ser obviamente una secta donde haya este elemento de tragedia, de personas que terminan perdiendo la vida a causa de eso, porque podríamos hablar de comportamientos sectarios, podríamos hablar de sectarismo dentro de iglesias, ya sea católicas, cristianas, dentro de otras ramas, testigos de Jehová, mormones, etc. Por supuesto, hay comportamientos sectarios, pero no necesariamente terminan en algo mortal. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Podríamos de pronto traer algún tipo de sectas no mortales, pero sí sectas? Podría ser un tema bastante interesante. Házmelo saber en los comentarios. Como de costumbre, si este episodio te gustó y lo estás escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, cualquier otra plataforma, no olvides de darnos un pulgar arriba, de darnos un follow, de seguirnos, o en el caso de Spotify, ahí son estrellitas, déjanos 5 estrellitas si te ha gustado el tema, comenta y ayúdanos a poder seguir haciendo más temas así. Así que esto ha sido todo por hoy. Las personas que están en Spotify escuchándonos, luego en la repetición, están invitados a quedarse, ya que tendremos lo que llamamos la sección de comentarios, donde interactuamos con la audiencia, leemos, saludamos y a veces, muchas veces, nos extendemos, a veces hablando de otros temas que no estaban pautados. Se puede volver muy interesante, así que eres más que bienvenido a quedarte a escuchar la sección de comentarios. Así que gracias por habernos escuchado, que pasen una excelente semana y nos encontraremos en un nuevo episodio de Conspiraciones. Hasta pronto.